Sofía, una mujer de 55 años, tiene una vida que muchos envidian. Vive en una casa acogedora en una tranquila urbanización de Marbella, rodeada de un jardín de jazmines y bugambillas, donde el amor familiar lo es todo. A su lado siempre está Javier, su esposo tranquilo pero muy cariñoso. Y Miguel, su hijo adulto, un orgullo para la familia. Su vida parece un cuadro perfecto, con cenas cálidas, sonrisas y momentos compartidos. Pero detrás de esa fachada de felicidad, secretos e imprevistos se esconden poco a poco, como un susurro en el viento, anunciando un gran cambio por venir. Miguel, el hijo de Sofía, sufre un accidente inesperado que sacude la vida de toda la familia. Ese incidente trae dificultades, desafíos, pero también es el comienzo de una historia llena de misterios y tragedias. En la oscuridad del Hospital Costa del Sol, la relación entre Sofía y su hijo comienza a experimentar cambios inusuales. Un evento ocurre, cambiando para siempre su vida y arrastrando a toda la familia a un torbellino de emociones prohibidas y decisiones equivocadas. Ese secreto, como una semilla venenosa, crecerá y se extenderá gradualmente, destruyendo todo y haciendo que la vida de Sofía ya no sea tan pacífica como antes. Y nuestra historia comenzará desde aquí, desde el momento en que todo comienza a cambiar, desde un susurro en el jardín, anunciando los acontecimientos inciertos que están por venir. La noche era tarde, las estrellas brillaban en el cielo. Sofía y Javier habían regresado a casa y se habían quedado dormidos profundamente después de un largo día. Pero en medio de la noche, un estridente timbre de teléfono sonó, rompiendo la tranquilidad de la casa. Javier se despertó sobresaltado y rápidamente contestó el teléfono. La voz al otro lado de la línea temblaba, trayendo consigo una mala noticia como un rayo. «Disculpe, señor, llamamos del hospital. Su hijo, Miguel, ha sufrido un grave accidente de tráfico». Javier se quedó casi sin palabras. El teléfono se le cayó de la mano. Sofía, al escuchar el ruido, se despertó rápidamente. Al ver el rostro consternado de su esposo, sintió que su corazón dejaba de latir. Javier trató de calmarse, pero su voz aún temblaba al dar la noticia a Sofía. «Miguel, nuestro hijo, ha tenido un accidente». En ese instante, el mundo de Sofía y Javier se derrumbó. Todo a su alrededor parecía volverse borroso y sin sentido. Las imágenes de una familia feliz, de las cálidas cenas, todo se desvaneció en un instante. Sin pensarlo, Sofía y Javier se apresuraron al hospital. Sus corazones latían con fuerza, sus mentes estaban llenas de ansiedad y miedo. En el camino, Sofía trató de mantener la calma, pero las lágrimas brotaban sin control. Las silenciosas oraciones que repetía una y otra vez, esperando que su hijo se salvara. Al llegar al hospital, los llevaron a la sala de espera. Los rostros de los médicos y enfermeras mostraban claramente la tensión. Después de una larga y agonizante espera, finalmente, un médico salió con una expresión seria. «Lo sentimos mucho. El estado de su hijo es bastante grave. Miguel ha sufrido una grave lesión en la columna vertebral. Hemos hecho todo lo posible, pero lamentamos informarles que es posible que Miguel tenga que usar una silla de ruedas por el resto de su vida». Las palabras del médico fueron como un puñal que atravesó los corazones de Sofía y Javier. Se quedaron sin palabras, sin poder creer lo que acababan de escuchar. Un dolor desgarrador los invadió, impidiéndoles hablar. Todas las esperanzas, todos los planes para el futuro parecían desvanecerse en un instante. Mientras tanto, Sofía vio a Lucía, la esposa de Miguel, de pie sola en una esquina de la habitación. Su rostro estaba frío, sin rastro de preocupación. Incluso parecía indiferente. Sofía no podía entender la falta de sensibilidad de su nuera.
la decepción y la ira la invadieron. Desde ese momento, la vida de Sofía y Javier pareció entrar en un abismo oscuro. Los días siguientes los vivieron en dolor y preocupación. Se turnaban para cuidar a Miguel en el hospital. Sofía trató de mantener la calma, siempre consolando y animando a su hijo. Pero en su interior también estaba sufriendo un dolor insoportable. El dolor físico de Miguel, la decepción por Lucía, todo parecía atormentar su corazón. Los meses posteriores al accidente de Miguel transcurrieron lentamente, pesados como gotas de rocío cayendo sobre las hojas en una mañana de invierno. La vida de Sofía y Javier ahora giraba completamente en torno al hospital. Se turnaban para pasar la noche allí, cuidando a Miguel, tratando de crear para él un ambiente lo más cómodo y optimista posible. Pero a pesar de todos sus esfuerzos, el dolor y la impotencia siempre estaban presentes, como una sombra que envolvía sus almas. Miguel yacía en la cama del hospital, sus ojos siempre llenos de desesperación y desánimo. Ya no era el joven enérgico y dinámico de antes. Su cuerpo estaba inmóvil y su voluntad parecía estar paralizada también. Se volvió irritable, molesto, y a menudo descargaba su ira en sus padres. Sofía trataba de ser paciente, entendiendo que su hijo estaba pasando por un gran shock, pero en su interior también se sentía agotada e impotente. Lucía, la esposa de Miguel, seguía manteniendo una actitud indiferente y fría. Rara vez visitaba a su esposo, y tampoco le importaban las dificultades que la familia de Miguel estaba atravesando. Su falta de sensibilidad hacía que Sofía se sintiera cada vez más decepcionada, y un resentimiento silencioso se formó en su corazón. En la oscuridad del hospital, la relación entre Sofía y Miguel cambió gradualmente. Miguel se volvió cada vez más dependiente de su madre, no solo físicamente sino también emocionalmente. Siempre buscaba a Sofía cada vez que sentía dolor o tristeza. Sofía también le brindó a su hijo una atención y cuidado especial, siempre tratando de consolarlo y animarlo. Sin embargo, entre ellos comenzó a surgir una cercanía inusual, una conexión que no era simplemente amor maternal. Una noche, cuando Sofía llegó a su turno, vio a Miguel tratando de aliviarse con la mano. Su rostro estaba rojo de vergüenza y dolor. Sofía se quedó paralizada, sin saber qué hacer. Al ver la impotencia y la desesperación en los ojos de su hijo, un sentimiento de dolor la invadió. Miguel vaciló, pidiendo ayuda a su madre. En un breve instante, Sofía dudó. Pero luego, el amor por su hijo, la empatía y un poco de curiosidad la vencieron. Ella accedió a ayudar a su hijo. En la penumbra de la habitación del hospital ocurrió un acto prohibido, una transgresión que no pudo ser evitada. Después de lo sucedido, tanto Sofía como Miguel se sintieron avergonzados y confundidos. Guardaron silencio, sin atreverse a mirarse a los ojos. Sin embargo, se había establecido una conexión extraña entre los dos, un secreto compartido que ambos tendrían que guardar. Sofía propuso que esto sería un secreto entre los dos, que nadie más sabría. Después de esa fatídica noche, la vida de Sofía parecía estar cubierta por una espesa niebla. No podía olvidar lo que había sucedido en la habitación del hospital. Los sentimientos confusos seguían atormentando su mente. La vergüenza, la culpa y una pizca de curiosidad aterradora la desgarraban por dentro. En los días siguientes, Sofía trató de actuar con normalidad frente a Javier y los demás, pero en su interior, la inseguridad y la ansiedad crecían cada vez más. Sentía que estaba viviendo una doble vida. Por un lado, la esposa y madre dedicada, y por otro, una mujer que cargaba con un secreto pecaminoso. La relación entre Sofía y Miguel también se volvió extraña. Ahora, entre ellos había un vínculo invisible, un entendimiento tácito peligroso. Miguel se volvía cada vez más exigente.
siempre buscando estar más cerca de su madre, no solo en los momentos privados, sino también en presencia de otros. Sofía se sentía como una marioneta en manos de su hijo, manipulada por sus palabras y acciones llenas de insinuaciones. Durante las noches en el hospital, Sofía a menudo miraba a Miguel con una mirada compleja, llena de lástima y miedo. Sentía que estaba perdiendo el control y que los límites morales entre ella y su hijo se estaban rompiendo gradualmente. El sentimiento de culpa la atormentaba cada noche, impidiéndole conciliar el sueño. Por su parte, Javier comenzó a notar los cambios en su esposa. Sofía se volvió taciturna, hablaba menos y con frecuencia evitaba las conversaciones íntimas con él. La ternura y el cuidado que antes le brindaba ahora habían dado paso a la indiferencia y la distancia. Javier sentía que algo no estaba bien y comenzó a sospechar sobre la relación entre su esposa y su hijo. En varias ocasiones, Javier intentó hablar con Sofía, preguntándole sobre sus dificultades, pero ella solo guardaba silencio o respondía con indiferencia. No se atrevía a mirar a su esposo a los ojos, porque temía que su secreto fuera descubierto. Al mismo tiempo, las pesadillas comenzaron a atormentar a Sofía cada noche. A menudo soñaba que estaba parada frente a un abismo, y una voz resonaba desde la oscuridad, recordándole el pecado que había cometido. Sofía sentía que estaba cayendo en un abismo sin fondo. Sabía que había ido demasiado lejos y que tendría que pagar por sus acciones. El eco del pecado, estaba destruyendo gradualmente su vida y su felicidad. A medida que pasaban los días, Sofía se hundía más y más en la red del engaño, la red de engaños que ella misma había creado. El secreto entre ella y Miguel no era solo un acto momentáneo, sino que ahora se había convertido en parte de su vida, un afecto prohibido del que no podía escapar. Miguel, después de la acción de aquella noche, se volvía cada vez más audaz y exigente. Siempre buscaba estar cerca de su madre, no solo en los momentos privados, sino también en lugares públicos. A menudo la tocaba de la mano, le susurraba palabras llenas de insinuaciones, lo que hacía que Sofía sintiera a la vez asco y una extraña excitación. Sofía trataba de evitarlo, pero parecía no poder escapar de la persecución de su hijo. Se sentía como si estuviera siendo manipulada, utilizada, pero no tenía el valor suficiente para decir que no. La compasión por su hijo y un poco de curiosidad aterradora la habían hecho perder la cabeza. Los sueños de Sofía se volvían cada vez más extraños e inquietantes. A menudo soñaba que ella y Miguel estaban perdidos juntos en un bosque oscuro y que una sombra negra los perseguía. Estos sueños la hacían sentir asustada e impotente. Mientras tanto, Javier se volvía cada vez más sospechoso de la relación entre su esposa y su hijo. Notaba un cambio claro en la actitud de Sofía. Se volvía taciturna, hablaba poco y siempre trataba de evitarlo. También iba al hospital con frecuencia a horas inusuales y a menudo regresaba a casa con una expresión cansada y preocupada. Las preguntas de Javier se volvían cada vez más intensas, lo que hacía que Sofía sintiera como si estuviera sentada sobre un volcán. Trataba de responder de manera evasiva, pero cuanto más trataba de ocultarlo, más sospechaba Javier. Él comenzó a buscar pruebas para demostrar que sus sospechas eran correctas. En varias ocasiones, Javier fue al hospital sin avisar a Sofía. Vio a su esposa e hijo tener gestos íntimos excesivos, miradas que se cruzaban llenas de insinuaciones. Lo que vio hizo que su corazón se rompiera. Sintió que estaba siendo traicionado, engañado por las personas que más amaba. La tensión en la familia se intensificaba cada vez más. Las discusiones entre Sofía y Javier ocurrían con mayor frecuencia, y el ambiente en la casa se volvía cada vez más sofocante. Sofía sentía que estaba atrapada en una jaula, sin poder escapar.
En los meses siguientes, Javier vivió en la sospecha y el dolor. Las sombras de la sospecha, las sombras de la duda, cubrieron su mente, impidiéndole concentrarse en cualquier otra cosa. La imagen de su esposa y su hijo demasiado íntimos lo atormentaba, impidiéndole encontrar la paz. Decidió descubrir la verdad. Comenzó a seguir a Sofía en secreto. Fingía ir a trabajar temprano y luego regresaba a casa, observando a su esposa en silencio. Notó que Sofía iba al hospital con frecuencia a horas inusuales y siempre parecía estar actuando a escondidas, con prisa. En varias ocasiones, Javier trató de acercarse a Sofía, preguntándole sobre lo que estaba haciendo, pero ella siempre evitaba sus preguntas. El silencio de Sofía hizo que las sospechas de Javier se multiplicaran. Comenzó a buscar pruebas más concretas. Un día, mientras Sofía se duchaba, Javier entró silenciosamente en su habitación, buscando rastros sospechosos. En su armario, encontró un teléfono extraño, un teléfono que nunca antes había visto. Su instinto le dijo que este teléfono podría contener secretos que su esposa estaba ocultando. Javier abrió el teléfono. En él, encontró mensajes de texto, llamadas sospechosas entre Sofía y Miguel. Mensajes de texto llenos de palabras de amor, llamadas que tenían lugar hasta altas horas de la noche. Al leer esos mensajes, el corazón de Javier se rompió. Sintió como si le hubieran apuñalado el corazón. Las sospechas de Javier se habían convertido en realidad. Había sido traicionado por su esposa y su hijo de una manera cruel. El dolor, la ira y la decepción lo invadieron. No podía creer lo que acababa de descubrir. La esposa a la que amaba profundamente, el hijo en el que confiaba, lo habían engañado juntos, traicionando el amor y la confianza que les había brindado. Javier recogió el teléfono. Decidió no revelar la verdad de inmediato. Quería observar más. Quería saber más sobre las acciones de su esposa. Decidió seguir a Sofía en secreto, esperando el momento oportuno para revelar todo. Durante todo ese tiempo, Javier trató de actuar con normalidad frente a Sofía. Seguía comiendo con ella, seguía hablando con ella como si nada hubiera pasado. Pero en su corazón, el odio crecía cada vez más. Sentía como si estuviera viviendo en una obra de teatro, donde él era la víctima, el engañado, el traicionado. Después de que Javier descubrió la verdad sobre la relación entre Sofía y Miguel, el ambiente en la casa se volvió más sofocante y tenso que nunca. El abismo de la culpa, el abismo del pecado, se extendía cada vez más bajo los pies de Sofía, y ella sentía que estaba cayendo en él, sin forma de escapar. Sofía notó el cambio en la actitud de Javier. Él ya no la miraba con cariño y amor, sino con frialdad y distancia. Ya no hablaba con ella de forma natural, y sus preguntas ahora tenían un aire de sospecha e ironía. Las cenas familiares se volvieron silenciosas e incómodas. Ambos trataban de actuar con normalidad, pero la tensión seguía presente en el ambiente. Sofía siempre sentía que había una mirada observándola, y sabía que Javier estaba siguiendo en secreto cada uno de sus movimientos. Mientras tanto, la relación entre Sofía y Miguel se volvía cada vez más compleja. Miguel notó el cambio de Javier y comenzó a sentirse preocupado e inseguro. Se aferraba cada vez más a Sofía y a menudo le exigía que se vieran en el hospital. Sofía se sentía atrapada entre dos hombres. Por un lado, Javier, el esposo al que había traicionado, y por otro, Miguel, el hijo con el que había caído en una relación prohibida. Se sentía como si estuviera siendo destrozada, y las emociones en su interior se volvían cada vez más caóticas. Durante las noches de insomnio, Sofía a menudo se preguntaba por qué había dejado que las cosas llegaran a este punto. Se había perdido a sí misma, había traicionado a las personas que amaba y había destruido su vida feliz con sus propias manos.
El remordimiento la atormentaba, impidiéndole encontrar la paz. Las pesadillas seguían atormentando a Sofía, y ahora se volvían más aterradoras que nunca. A menudo soñaba que estaba parada al borde de un precipicio, y debajo había un abismo profundo e insondable, donde las almas pecadoras gritaban. Sentía que estaba siendo arrastrada hacia el abismo, y no tenía fuerzas para resistir. Sofía trató de buscar a sus amigos para desahogarse, pero no tuvo el valor suficiente para revelar su secreto. Temía que si decía la verdad, todos la evitarían y la juzgarían. Por lo tanto, solo podía guardar el dolor en su interior y seguir viviendo en el tormento y la culpa. Después de largos días viviendo en la sospecha y la tensión, Javier decidió que no podía seguir viviendo en esta mentira. Decidió que tenía que enfrentar la verdad y revelar todo delante de Sofía y Miguel. La verdad al descubierto, la verdad revelada, era inevitable, y cambiaría todo para siempre. Una noche, mientras Sofía y Javier cenaban en un silencio incómodo, Javier habló de repente. «Sofía, tengo algunas cosas que decirte». Sofía se sobresaltó. Su corazón latió con fuerza. Sintió una inquietud en su interior. Sabía que lo que tenía que llegar, llegaría. Javier se levantó. Sacó del bolsillo el teléfono que había encontrado en la habitación de Sofía. Lo puso sobre la mesa, frente a su esposa. «¿Reconoces este teléfono, Sofía?» El rostro de Sofía palideció. Miró el teléfono con miedo. Sabía que todo había terminado. Javier abrió el teléfono, mostrándole a Sofía los mensajes de texto y las llamadas que había intercambiado con Miguel. Las palabras de amor, las citas secretas, todo quedó expuesto ante sus ojos. Sofía guardó silencio, sin atreverse a mirar a su esposo a la cara. Se sintió avergonzada y culpable. Las lágrimas rodaron por sus mejillas, pero no pudo pronunciar una palabra. Javier continuó. Su voz temblaba de ira y dolor. «He confiado en ti, Sofía. Te he amado con todo mi corazón. Pero me has traicionado cruelmente. Te has confabulado con tu propio hijo para engañarme y has convertido esta familia en un caos». Sofía lloró desconsoladamente. Trató de excusar sus acciones, pero sus palabras se volvieron insignificantes ante la verdad que había sido revelada. Sabía que nada podía salvar la situación. Justo en ese momento, Miguel entró en la casa. Sintió que algo no estaba bien y había venido a ver qué pasaba. Al ver a Javier sosteniendo el teléfono, Miguel comprendió que todo había sido descubierto. El rostro de Miguel se puso blanco como el papel. Miró a su madre con una mirada de miedo y arrepentimiento. Sabía que también había cometido un error imperdonable. Javier los miró a ambos. Su voz se quebró. «No puedo creer lo que acabo de presenciar. Lo he perdido todo. He perdido a mi familia. He perdido el amor. No puedo perdonarlos. No puedo seguir viviendo en esta mentira». Después de la fatídica noche en que la verdad fue revelada, la familia de Sofía ya no era un hogar feliz. El desmoronamiento familiar, la desintegración familiar, ocurrió de manera rápida y dolorosa, haciendo que todos sufrieran las graves consecuencias. Javier, después de presenciar la traición de su esposa e hijo, se volvió más callado y distante. Ya no quería ver a Sofía. Ya no quería vivir bajo el mismo techo con la mujer que lo había engañado durante tantos años. El dolor y la decepción lo habían convertido en una persona completamente diferente. Decidió mudarse de la casa, buscar un lugar para vivir solo para evitar a Sofía. No quería tener que verla todos los días, porque cada vez que la veía, el dolor en su corazón resurgía con más fuerza. Sentía que su corazón estaba destrozado y no sabía cómo podría superar este shock. Sofía, después de ser descubierta por su esposo, cayó en un estado de desesperación y arrepentimiento.
Se sentía como una criminal, una traidora que había destrozado la felicidad familiar. Trató de explicar, trató de disculparse con Javier, pero sus palabras ahora se volvieron insignificantes. La confianza que Javier le había brindado se había roto, y nada podría volver a unirla. Miguel también se sentía culpable por lo sucedido. Se dio cuenta de que había sido demasiado egoísta, que había dependido demasiado de su madre, y que sus acciones habían causado dolorosas consecuencias para toda la familia. La vergüenza y el arrepentimiento lo atormentaban cada día. Trató de disculparse con sus padres, pero su arrepentimiento llegó demasiado tarde. Las heridas que había causado a su familia eran demasiado grandes, y se necesitaría mucho tiempo para que pudieran sanar. Después de que Javier se fue, Sofía vivió sola en la casa vacía, donde antes había estado llena de risas y felicidad. Ahora, la casa se volvía fría y sombría, y la soledad la rodeaba. Las pesadillas seguían atormentando a Sofía. A menudo soñaba que estaba perdida en un bosque, sin nadie a su lado. Se sentía como si hubiera sido abandonada, y temía que tendría que vivir para siempre en la soledad y el pecado. Los miembros de la familia también se distanciaron gradualmente de Sofía. No podían aceptar sus acciones, y no querían tener nada que ver con una mujer que había traicionado a su familia. Después de meses viviendo en soledad y remordimiento, Sofía aceptó que su vida había cambiado para siempre. La familia se había deshecho, y nada podría volver a ser como antes. El eco del silencio cubrió la casa, donde antes había estado llena de risas y amor. Javier siguió viviendo solo. No pudo perdonar a Sofía, y tampoco quería seguir manteniendo una relación con ella. Había perdido la fe en el amor y la fidelidad. Las heridas en su corazón eran demasiado profundas y necesitaban mucho tiempo para sanar. Miguel también tuvo que enfrentar las consecuencias de sus actos. Había perdido al padre que amaba y había destrozado el corazón de su madre. Vivía en el arrepentimiento y la culpa, y no sabía cómo podría enmendar sus errores. Sofía, después de haber pasado por todo, tomó una decisión importante. Decidió irse de la casa, donde los recuerdos dolorosos la atormentaban. No quería seguir viviendo en la soledad y el remordimiento. Quería comenzar una nueva vida, una vida sin el pasado doloroso. Decidió mudarse a un pueblo remoto en Andalucía, donde podría encontrar paz y tranquilidad. Dedicó tiempo a reflexionar sobre sus errores y buscó la manera de curar las heridas de su corazón. Sofía ya no se comunicó con Javier y Miguel. Sabía que volver a verlos solo haría que los tres sufrieran más. Decidió dejar el pasado en paz y se concentró en construir un nuevo futuro. Durante los meses en el pueblo, Sofía comenzó a aprender a vivir sola. Dedicaba tiempo a leer libros, cuidar el jardín y encontrar la paz en su alma. Ya no la atormentaban las pesadillas y poco a poco sentía que se estaba recuperando. Sin embargo, también sabía que sus errores nunca desaparecerían por completo. Siempre serían parte de su vida, una lección valiosa que nunca olvidaría. Finalmente, Sofía decidió escribir una carta a Javier y Miguel, en la que expresaba su profundo arrepentimiento por lo que había hecho. No esperaba que la perdonaran, pero quería que supieran que había pagado un precio muy alto por sus errores. La carta terminaba con los mejores deseos para ambos. Sofía esperaba que encontraran la felicidad y la paz en sus vidas, y que ella siempre los recordaría.